Los contenidos abordados en esta sesión corresponden a la unidad 2, tema 3, la gestión financiera. Subtema, la gestión financiera a corto plazo. La gestión financiera a corto plazo. La gestión financiera. La administración o gestión financiera es la toma de decisiones de operación, inversión y financiamiento, con objeto de garantizar flujos de efectivo futuros que aseguren la autosostenibilidad y la generación de valor en el tiempo, a partir de la condición actual en que se encuentra la entidad. La gestión financiera puede ser a corto o a largo plazo. La gerencia financiera. La gerencia financiera es un conjunto de actividades por medio de las cuales la administración de empresas busca la obtención, asignación y uso óptimo de los fondos. Además, condiciones más favorables para que el capital como recurso aporte su mejor contribución al conjunto de objetivos de la entidad. Las funciones de la gerencia financiera son planeación financiera, dirección financiera, tesorería y control financiero, cada una de las cuales se describen detalladamente en un organigrama formal. La función de planeación financiera implica análisis financiero, presupuesto operativo, presupuesto de inversiones, presupuesto de financiamiento y pronósticos financieros. La función de dirección financiera, administración de inversiones, administración del financiamiento, administración de costos, administración de inventarios y administración de seguros y riesgo. La función de tesorería, administración de efectivo y sus equivalentes, administración de crédito y cobros, pagos a proveedores, pagos a acreedores y pago de dividendos. La función de control financiero, control interno, contabilidad, trámites jurídico-contables, registro y procesamiento de información y elaboración de estados financieros. Las decisiones y los estados financieros. Sin importar dónde hayas nacido o cuáles sean tus creencias, cuál sea tu profesión, tu lugar de trabajo o tus expectativas, siempre necesitarás conocimientos financieros. Las finanzas son la clave del éxito en cualquier ámbito en que te encuentres, personal, familiar, comunitario, universitario, empresarial o cualquier otro. Cuando tomas decisiones del día a día, qué comer, qué comprar, qué hacer, cuando decides emprender tu propio negocio, cuando decides la compra de un auto o una vivienda, cuando decides cómo distribuir el gasto familiar del mes, cuando elaboras un presupuesto, cuando formulas un proyecto, cuando administras una empresa, cuando diriges una nación, necesitas las finanzas. La importancia de las finanzas, ya sea desde la óptica del especialista o de un ciudadano común o del estudiante de una carrera económica, contabilidad, mercadeo, economía o administración, radica en la necesidad de administrar de manera correcta y acertada los escasos recursos que se disponen. Es por ello que todas las entidades requieren de profesionales capaces de tomar decisiones. Las entidades necesitan profesionales capaces de tomar decisiones, que identifiquen y resuelvan problemas en el ámbito económico, que tengan capacidades para gestionar y administrar recursos,
analizar los mercados financieros nacionales e internacionales y diseñar estrategias económico-financieras que encontrarán en el mundo de las finanzas su mejor aliado. Las entidades son conscientes que una buena gestión de su dinero es el primer paso para mantenerse en pie ante las distintas crisis que sufre la economía mundial. Día a día, en los medios de comunicación escuchamos estadísticas, conceptos, noticias, artículos o temas que están relacionados con el mundo de las finanzas, como el alza o caída en índices como Standard & Poor's o Dow Jones, en tasas de interés, tipos cambiarios o commodities, en las bolsas de valores como Wall Street. Las crisis financieras mundiales, caracterizadas por la inflación, ya sea por emisión de moneda, por conflictos como Rusia y Ucrania, desabastecimientos por pandemias o especulaciones, quiebra de empresas, desempleo u otros motivos. La adopción del Bitcoin como moneda de circulación legal en El Salvador. Calificaciones de riesgo como Moody's, Standard & Poor's, Fitch sobre empresas o naciones en relación al financiamiento con títulos valores o la deuda de los estados. Cierres, fusiones, alianzas estratégicas de empresas y la responsabilidad social de las empresas. Todos esos temas nos muestran la importancia de las finanzas en la vida actual. Las principales decisiones financieras son decisiones de operación, decisiones de inversión, decisiones de financiamiento, decisiones de dividendos y decisiones de utilidades retenidas. Las últimas dos decisiones son posteriores al cierre. Las decisiones de dividendos determinan las decisiones de utilidades retenidas y viceversa. En el balance general, los activos corrientes y los pasivos corrientes se relacionan con las decisiones de operación. En el estado de resultados, los ingresos, los costos y los gastos se relacionan con las decisiones de operación. Por eso se les denomina ingresos de operación, costos de operación y gastos de operación. En el estado de flujos de efectivo, las actividades de operación se relacionan con las decisiones de operación. En un estado de cambios en el patrimonio, la utilidad de operación o pérdida de operación se vinculan con las decisiones de operación. En el balance general, los activos no corrientes están vinculados con las decisiones de inversión, tales como activos reales, propiedad, planta y equipo. En el balance general, los activos corrientes y los pasivos corrientes se relacionan con las decisiones de operación. En el estado de resultados, los ingresos, los costos y los gastos se relacionan con las decisiones de operación. Por eso se les denomina ingresos de operación, costos de operación y gastos de operación. En el estado de flujos de efectivo, las actividades de operación se relacionan con las decisiones de operación. En un estado de cambios en el patrimonio, la utilidad de operación o pérdida de operación se vinculan con las decisiones de operación. En el balance general, los activos no corrientes están vinculados con las decisiones de inversión, tales como activos reales, propiedad,
planta y equipo, activos intangibles, marcas, patentes, franquicias, derechos de autor y bitcoins. Inversiones financieras en títulos valores de renta fija o títulos valores de renta variable. En el estado de flujos de efectivo, las actividades de inversión están relacionadas con las decisiones de inversión. En el balance general, los pasivos no corrientes y el patrimonio están vinculados a las decisiones de financiamiento. En el estado de flujos de efectivo, las actividades de financiamiento están relacionadas con las decisiones de financiamiento. El balance general. En el balance general se representan las decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento, tanto a corto plazo como a largo plazo. La ecuación contable equivale a activo igual a pasivo más patrimonio. Se puede ampliar utilizando los 6 elementos: activo más costos más gastos igual a pasivo más patrimonio más ingresos. En finanzas, la ecuación contable se reexpresa como inversión igual financiamiento. La inversión a corto plazo en activos corrientes y el financiamiento a corto plazo en pasivos corrientes corresponden a las decisiones de operación. La inversión a largo plazo en activos no corrientes corresponde a las decisiones de inversión. El financiamiento a largo plazo con pasivos no corrientes o patrimonio corresponde a las decisiones de financiamiento. El estado de resultados. Las decisiones financieras y el estado de resultados. Es evidente la relación entre las decisiones de operación y el estado de resultados. Tenemos ingresos de operación, costos de operación, gastos de operación, partidas no monetarias, utilidad o pérdida de operación. Por tal motivo, el flujo de efectivo proveniente de las actividades de operación puede determinarse a través de las variaciones de activos corrientes y pasivos corrientes en el balance general o a través de un ajuste a los resultados que consiste en sumar a la utilidad las partidas no monetarias. El flujo de efectivo contable y el flujo de efectivo financiero. Las decisiones financieras y el estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo es la expresión en términos de base efectiva de la contabilidad hecha con base acumulativa o devengo. Analizaremos las diferencias entre un flujo de efectivo contable y un flujo de efectivo financiero. La utilidad de operación y los flujos de operación. En contabilidad existen dos principios fundamentales: la presunción de existencia continua de la entidad o negocio en marcha, la cual posibilita las transacciones crediticias. La vida continua de una entidad se fracciona en periodos similares de tiempo para conocer sus resultados y la situación financiera. Período posibilita el análisis situacional de una entidad. En cada periodo se generan ingresos, costos y gastos. Aunque no todos los ingresos son a contado, al final
las cuentas por cobrar a deudores comerciales se recuperarán y se convertirán en efectivo. Aunque no todos los costos son a contado, al final las cuentas por pagar a acreedores comerciales se cancelarán, disminuyendo el efectivo. Aunque no todos los gastos son a contado, al final algunos que se han convertido en cuentas por pagar a acreedores comerciales se liquidarán en efectivo. Otros jamás tendrán una salida real de efectivo. A esto se les denomina partidas no monetarias y son de vital importancia. Las partidas no monetarias son un aspecto fundamental en la reestructuración de un estado de resultados. Tenemos ventas netas menos costo de ventas igual utilidad bruta menos los gastos de operación, que han sido desglosados en gastos de venta monetarios, gastos de administración monetarios y partidas no monetarias, cuyo resultado es la utilidad antes de intereses e impuestos. Earning Before Interest and Taxes, o EBIT. El desglose de las partidas no monetarias nos permite determinar el flujo de efectivo operativo real. Al sumar a EBIT las partidas no monetarias, obteniendo EBITDA, Earnings Before Interest Taxes, Depreciations and Amortizations, flujo operativo monetario que la entidad dispone para pagar intereses, pagar impuestos, pagar dividendos o capitalizar utilidades. He ahí su importancia, lo cual vemos reflejado en el estado de resultados. Utilidad antes de intereses e impuestos menos gastos financieros igual utilidad antes de impuestos menos impuestos igual utilidad por distribuir, utilidad neta o utilidad disponible para accionistas, en caso que no hubiesen acciones preferentes. Utilidad por distribuir más partidas no monetarias igual flujo de efectivo contable financiero. La capitalización de utilidades se refleja en las utilidades retenidas, que son distribuidas entre caja, caja chica, cuenta corriente, cuenta de ahorro, equivalentes de efectivo, cuenta hasta 90 días plazo, instrumentos financieros, cuenta de 3 a 12 meses plazo, cuenta a más de un año plazo e inversiones financieras. De acuerdo a su perfil, agresivo, moderado o conservador, el inversionista distribuye la mayor proporción entre las primeras 8 alternativas que aseguran liquidez o entre las últimas 2 alternativas que aseguran rentabilidad. Es así que el perfil agresivo prefiere invertir la mayor proporción a largo plazo, asegurando rentabilidad. El perfil conservador, al contrario, prefiere invertir la mayor proporción a corto plazo, asegurando liquidez. El perfil moderado distribuye su inversión entre corto y largo plazo de manera proporcional, asegurando liquidez y rentabilidad simultáneamente. Las decisiones financieras implican sus propias entradas y salidas de efectivo. Son entradas de efectivo provenientes de las actividades de operación, las ventas a contado, los servicios a contado o el cobro a clientes o recuperación de ventas o servicios a crédito. Son salidas de efectivo provenientes de las actividades de operación, la compra de insumos a contado o costo de ventas, los gastos de administración monetarios a contado, los gastos de venta monetarios a contado, el pago a proveedores y el pago de impuestos. Son entradas de efectivo provenientes de las actividades de financiamiento, los préstamos recibidos de parte de los acreedores, las aportaciones a capital realizadas por los accionistas o propietarios.
La emisión de títulos valores de renta fija o renta variable realizada por inversionistas bursátiles. Son salidas de efectivo provenientes de las actividades de financiamiento, el pago de capital e intereses como gastos financieros a proveedores, acreedores e inversionistas, el pago de dividendos o retiros de capital por parte de los accionistas. Son entradas de efectivo provenientes de las actividades de inversión, las utilidades, las cuales resultan de deducir de los ingresos, los costos y los gastos, el retiro o desafectación de activos, otros ingresos por partidas extraordinarias, los intereses o dividendos ganados, otros ingresos. Son salidas de efectivo provenientes de las actividades de inversión, las inversiones en propiedad, planta y equipo, las inversiones en intangibles, las inversiones financieras, la inversión en capital de trabajo, que aparece reflejada como salidas en las actividades de operación, agregando las partidas no monetarias. Debemos entender como salidas todos aquellos desembolsos, pagos o erogaciones realizadas por una entidad. Los desembolsos realizados por las decisiones de inversión se denominan activos, constituyéndose en inversiones en capital de trabajo, inversiones en activos reales, inversiones en activos intangibles e inversiones financieras. Los desembolsos realizados por las decisiones de operación se denominan costo o gasto, constituyéndose en costo de venta, gastos de venta o gastos de administración. Los desembolsos realizados por las decisiones de financiamiento se denominan gastos financieros. Compararemos el flujo de efectivo contable versus el flujo de efectivo financiero. No son lo mismo y no son iguales. El flujo de efectivo contable es un estado financiero de carácter obligatorio de acuerdo a la normativa contable NIF y de acuerdo a la legislación. Puede ser histórico o pro forma. Clasifica los flujos en entradas y salidas de actividades de operación, inversión y financiamiento. Explica de dónde se obtuvieron los fondos y en qué se utilizaron. El flujo de efectivo contable es la expresión de la contabilidad hecha en base acumulativa en términos de base efectiva. La base acumulativa o devengo reconoce los ingresos, costos y gastos como tales desde que se incurren, independientemente implican o no movimientos de efectivo, pero de acuerdo a la base efectiva, los ingresos, costos y gastos se reconocen como tales si y solo si implican movimientos de efectivo, cobros o pagos. Flujo de efectivo financiero. No es un estado financiero. Es una estimación, un presupuesto, una proyección. Se enfoca siempre al futuro. Clasifica los flujos en entradas y salidas. En las entradas tenemos ingresos y cobros, y en las salidas, costos, gastos y pagos. Explica la situación de liquidez de la entidad, determinando las necesidades de inversión o financiamiento. El flujo de efectivo financiero es la base fundamental para el análisis de proyectos de inversión y se representa en un diagrama de flujo de caja, inversión inicial y flujo de efectivo futuros. Sin proyecciones
no se puede elaborar el flujo de efectivo financiero. Ahora debemos responder a otra pregunta. ¿Cómo se elabora el flujo de efectivo contable y cómo se elabora el flujo de efectivo financiero? El flujo de efectivo contable se elabora a través de dos métodos, directo e indirecto. En el método directo o de balance general, se obtienen las variaciones de las cuentas de balance. Por ejemplo, las variaciones en activos corrientes, las variaciones en pasivos corrientes, las variaciones en activo no corriente, las variaciones en pasivo no corriente y patrimonio. Las variaciones en activos corrientes y pasivos corrientes se clasifican como actividades de operación. Las variaciones en activos no corrientes se clasifican como actividades de inversión. Las variaciones en pasivos no corrientes y en patrimonio se clasifican como actividades de financiamiento. Saber esas tres cosas te simplifica la elaboración de un estado de flujos de efectivo. En el método indirecto o de estado de resultados y balance general, a diferencia del método directo, las actividades de operación resultan de un ajuste al estado de resultados que consiste en sumar a la utilidad neta las partidas no monetarias. Al igual que en el método directo, las actividades de inversión se obtienen a partir de las variaciones en activos no corrientes y las actividades de financiamiento se obtienen a partir de las variaciones en pasivos no corrientes y en patrimonio. Para elaborar el flujo de efectivo financiero, deben proyectarse el estado de resultados y el balance general, debidamente reestructurados. En la columna central se presenta el estado de resultados reestructurado desde una perspectiva financiera y a la derecha el flujo de efectivo financiero. Tenemos ventas menos costo de ventas igual utilidad bruta. Tenemos en el estado de resultados financiero gastos de venta y gastos de administración. Si observa, se han separado los gastos financieros de los gastos de venta y administración debido a que los gastos financieros no corresponden a decisiones de operación, sino que corresponden a decisiones de financiamiento. Por el lado del flujo de efectivo financiero, se han desglosado los gastos de venta y los gastos de administración en gastos de venta monetarios, gastos de administración monetarios y partidas no monetarias. El adjetivo calificativo monetario implica que tienen una salida real de dinero y el adjetivo calificativo no monetario significa que no representan movimiento alguno de efectivo. Luego tenemos la utilidad antes de intereses e impuestos, la utilidad operacional, EBIT, Earning Before Interest and Tax, menos gastos financieros, igual utilidad antes de impuesto. Si observa, en el flujo de efectivo financiero no aparecen los gastos financieros, se han suprimido. Por eso al flujo de efectivo financiero se le conoce como flujo de efectivo libre, libre de las decisiones de financiamiento. Desde este momento,
El flujo de efectivo financiero en relación al estado de resultados reestructurado desde una perspectiva financiera ya no coinciden. Continuamos deduciendo los impuestos y nos da utilidad neta por distribuir. Tanto los impuestos como la utilidad neta varían. Posteriormente, se hace un ajuste a los resultados que consiste en sumar a la utilidad neta las partidas no monetarias y la variación del capital de trabajo neto operativo. Sumamos las partidas no monetarias. Note que si no hubiésemos hecho la reestructuración previa, no fuese posible sumar en este momento las partidas no monetarias. La variación del capital de trabajo neto operativo proviene del balance general proyectado. Si a la utilidad neta por distribuir le sumamos las partidas no monetarias y le sumamos o restamos la variación del capital de trabajo neto operativo, deudores comerciales, más inventarios, menos acreedores comerciales, obtenemos el flujo de efectivo libre operativo, que es distinto al flujo de efectivo contable. Sin proyecciones de estados financieros, sería imposible construir un flujo de efectivo financiero o un flujo de efectivo libre operativo. Los elementos que integran la definición de gestión financiera. Número 1. La gestión financiera es un proceso cíclico. La gestión financiera es un proceso cíclico inherente al proceso de planeación estratégica. En la parte superior de la pantalla puedes ver la gestión financiera y su proceso. En la parte inferior, el proceso de planeación estratégica. La planeación financiera está relacionada con la misión, visión, valores, la auditoría interna y la auditoría externa, es decir, el diagnóstico o situación actual. La organización financiera y la dirección financiera están vinculadas con la formulación de estrategias, planes estratégicos, planes táctico-operativos y planes de acción. El control financiero está vinculado con el control y evaluación de resultados. Luego viene la retroalimentación y el proceso se repite una y otra vez. Las finanzas son administración, dado que implican las fases del proceso administrativo: planificación, organización, dirección y control. Las finanzas son la expresión cuantitativa de los planes y la exposición real de las gestiones históricas, la verdad sobre lo que ha ocurrido en la entidad. Las finanzas explican el pasado, el presente y el futuro, lo que es determinante en la administración. A través del diagnóstico financiero, obtenemos la explicación del pasado a través del análisis cuantitativo, mediante el análisis e interpretación de estados financieros. Obtenemos la explicación del presente a través de análisis cualitativos, identidad corporativa, auditorías interna y externa.
Los pronósticos financieros o administración financiera predicen lo que va a pasar. Gestión financiera a corto plazo, presupuesto operativo, más estados financieros pro forma del año siguiente. Y gestión financiera a largo plazo, presupuesto de inversiones más presupuestos operativos, más estados financieros pro forma para N años. Las finanzas están entrelazadas con el proceso de planeación estratégica. Al lado izquierdo de tu pantalla puedes observar cada uno de los pasos que constituyen el proceso de administración estratégica. Al lado derecho puedes observar las funciones o principales actividades de las finanzas, como es el diagnóstico financiero y la administración financiera, y su interrelación con el proceso de planeación estratégica. Número 2. La gestión financiera toma como base el diagnóstico financiero. En el diagnóstico financiero se realiza un análisis cualitativo de la entidad y su entorno, mediante el estudio de la historia y aspectos cualitativos, para determinar la proximidad de la imagen a la identidad corporativa, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. El diagnóstico financiero también implica el análisis de estados financieros históricos, con los cuales se establece el riesgo de liquidez y solvencia, la capacidad de endeudamiento y cobertura de intereses, la capacidad para generar lucro, la eficiencia operativa de la entidad para comprar, producir, comercializar, vender, cobrar y pagar, y asimismo la capacidad para generar valor, estableciendo los 7 puntos o signos vitales de la entidad: imagen corporativa, FODA, liquidez y solvencia, eficiencia, endeudamiento, capacidad de generar lucro y capacidad de generar valor. Número 3. La gestión financiera corresponde a los pronósticos financieros. Los pronósticos financieros pueden ser a corto plazo o largo plazo. El pronóstico financiero a corto plazo, por medio de las políticas de capital de trabajo, efectúa proyecciones en función del perfil de inversión de la entidad y establece la manera de administrar el efectivo y sus equivalentes, la cartera, los inventarios y el financiamiento a corto plazo, implicando el presupuesto operativo o maestro y los estados financieros pro forma del año 1. El pronóstico financiero a corto plazo implica 1. La administración del capital de trabajo, 2. La inversión del capital de trabajo, es decir, administración del efectivo, administración de cartera y administración de inventarios. 3. Financiamiento de capital de trabajo, es decir, la administración de pasivos corrientes. Y 4. El presupuesto operativo y los estados financieros pro forma del año 1. Pronóstico financiero a largo plazo. A través de la formulación y evaluación de proyectos de inversión y de financiamiento,
efectúa proyecciones de adquisición de activos reales o financieros a largo plazo, cuya finalidad es asegurar flujos de efectivo futuros que garanticen la subsistencia de la entidad hasta conformar los estados financieros pro forma a largo plazo. Los contenidos relacionados con el pronóstico financiero a largo plazo son la administración de activos no corrientes, el presupuesto de capital, formulación y evaluación de proyectos de inversión, el presupuesto de costo de capital, el financiamiento de proyectos de inversión y los estados financieros pro forma de N años. Número 4. La gestión financiera implica decisiones de operación. En el balance general se puede observar la ecuación contable financiera, es decir, inversión igual financiamiento. La inversión a corto plazo y el financiamiento ajeno a corto plazo corresponden a las decisiones de operación. La inversión a largo plazo corresponde a las decisiones de inversión. El financiamiento ajeno a largo plazo y el financiamiento propio a largo plazo corresponde a las decisiones de financiamiento. Las decisiones de inversión a corto plazo implican el efectivo y sus equivalentes, los instrumentos financieros, los deudores comerciales e inventarios. Las decisiones operativas de financiamiento a corto plazo están relacionadas con los acreedores comerciales, préstamos bancarios de corto plazo, provisiones y retenciones. Las decisiones operativas de inversión a corto plazo en capital de trabajo están vinculadas con las tres principales cuentas del activo corriente: efectivo, cartera e inventarios. En cuanto al efectivo y sus equivalentes, se determina cuánto efectivo debe mantenerse en caja, cuánto efectivo debe mantenerse en cuenta de ahorro, cuánto efectivo debe mantenerse en cuentas a plazo, cuánto efectivo debe mantenerse en equivalentes de efectivo, cuánto efectivo debe mantenerse o convertirse en instrumentos financieros y cuánto efectivo debe convertirse en inversiones financieras. Las decisiones vinculadas a los deudores comerciales o la cartera implican la política de crédito, la política de cobro, la política de descuento por pronto pago, el nivel adecuado de cartera que se debe otorgar. En cuanto a las decisiones de inventario, se establece cuándo comprar, cómo comprar, cuánto comprar, dónde comprar, qué comprar, el nivel óptimo de inventario y cómo financiar. Las decisiones operativas de financiamiento a corto plazo de capital de trabajo vinculan las cuentas acreedores comerciales, préstamos bancarios de corto plazo, provisiones y retenciones. En cuanto al financiamiento de los activos corrientes, se responde cada una de estas preguntas. Si tengo dinero en exceso, ¿necesito prestar? Si tengo iliquidez, ¿necesito prestar? Si necesito prestar, ¿debo ir al banco?
Si tengo iliquidez por causa de cartera, ¿qué hago? ¿Ir al banco a prestar o ir a un factor para descontar las cuentas por cobrar? Si hay déficit de inventario, ¿a quién debo acudir? Se deben identificar las fuentes de financiamiento que dispone la entidad y las verdaderas necesidades. Asimismo, establecer la conveniencia entre financiamiento de costo cero y financiamiento de costo fijo. Los productos finales de la gestión financiera a corto plazo son el presupuesto operativo o presupuesto maestro y los estados financieros pro forma del año 1. Las decisiones de operación corresponden a la gestión financiera a corto plazo, que se subdivide en inversión a corto plazo y que involucra la administración del efectivo, la administración de cartera y la administración de inventarios, y el financiamiento a corto plazo, que involucra la administración de pasivos corrientes. La gestión financiera a corto plazo está vinculada con las decisiones de operación. Número 5. La gestión financiera implica decisiones de inversión. Las decisiones de inversión están relacionadas con el presupuesto de capital, que implican la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Las inversiones pueden ser de 3 tipos: inversiones en activos reales, es decir, propiedad, planta y equipo; inversiones en activos intangibles, marcas, patentes, franquicias, licencias, derechos de autor u otros; y las inversiones financieras, títulos valores de renta fija y títulos valores de renta variable. Número 6. La gestión financiera implica decisiones de financiamiento. Las decisiones de financiamiento están relacionadas con el presupuesto de costo de capital e implican el financiamiento de proyectos de inversión. El financiamiento puede ser de costo fijo o de costo variable, ajeno a largo plazo o propio a largo plazo. La gestión financiera a corto plazo. En el balance general tenemos la representación de la ecuación contable financiera. La ecuación contable activo igual pasivo más patrimonio. La ecuación contable ampliada activo más costos más gastos igual pasivo más patrimonio más ingresos. La ecuación contable financiera inversión igual financiamiento. La ecuación contable financiera ampliada inversión en capital de trabajo más presupuesto de inversiones es igual a financiamiento de capital de trabajo más presupuesto de financiamiento. Y conforme a la literatura financiera, inversión en capital de trabajo más presupuesto de capital es igual a financiamiento de capital de trabajo más presupuesto de costo de capital. La inversión a corto plazo representada en el activo corriente y el financiamiento ajeno a corto plazo representado en el pasivo corriente corresponden a las decisiones de operación. La inversión a largo plazo representada en el activo no corriente corresponde a las decisiones de inversión. El financiamiento ajeno a largo plazo representado en el pasivo no corriente y el financiamiento propio a largo plazo representado en el patrimonio corresponden a las decisiones de financiamiento. La gestión financiera a corto plazo es la actividad que consiste en tomar decisiones sobre la adquisición del nivel óptimo de inversiones líquidas como efectivo y equivalentes, cartera e inventarios que una entidad necesita para operar y su financiamiento. La gestión financiera a corto plazo es la administración del capital de trabajo.
Si su asesor financiero le hizo perder su inversión de dinero, no lo culpe a él. Dé una mirada a usted mismo y pregúntese si usted está dispuesto a reducir el riesgo educándose.